Saludando al doctor Javier González Fraga, candidato a vicepresidente de la Unión para el Desarrollo y Estructura del doctor Ricardo Alfonsín. Doctor González Fraga, Nelson Castro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Nelson Castro, muchas gracias por llamar. Bueno, no, por supuesto estamos llamando a todos los candidatos. Hoy por hoy, el tema de la inflación, ¿qué protagonismo entiende usted va a tener en la campaña? Yo creo que tiene un protagonismo creciente porque es un problema de la gente. Yo creo que hay que evitar caer en esto que nos quiere encerrar el gobierno, que hay que aceptar la inflación o tolerar el ajuste recesivo. Yo creo que esas son las opciones de los años 70 y 80. El mundo ha frenado la inflación, ya casi no es un problema, se lo considera que ha muerto en la ciencia económica, gracias a técnicas que es conciliar expectativas, coordinar las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, llevar tarifas, pero sobre todo en un consenso. Esto es medio como abstracto y difícil de explicar, pero si todos coincidiéramos en cuánto es la inflación puede bajar. El problema son los desajustes, cuando uno cree que es 40, el otro cree que es 30, entonces el otro que dice, bueno, entonces yo me quedé atrás y ahora tengo que recuperar. Pero si uno lograse conciliar las expectativas inflacionarias, por eso es tan importante que el INDEC sea creíble, uno puede establecer un sendero decreciente de inflación y hacer como hizo Chile, Perú, Uruguay, Israel, Canadá, todos bajaron, tenían inflaciones del 20 y pico y todos las bajaron abajo del 10 sin recesión en los últimos 15 años. Esto es muy conocido, la técnica, no es un drama. Lo que hay que evitar es esta inflación que no se la reconoce y por lo tanto, como en la medicina, cuando no hay diagnóstico no se puede curar, creer de que hay que atrasar el tipo de cambio y subir la tasa de interés, lo cual sería un disparate. Doctor González Fraga, su designación como compañero de fórmula de Alfonsín sorprendió a muchos y en el radicalismo, en algún sector, en muchos hay apoyo, pero en algún sector ha generado ruido de la juventud radical, algunos sectores que dicen no estar de acuerdo con esta fórmula ni tampoco con la participación de Francisco de Narváez. ¿Qué les dice? No, mire, no es la sensación que yo tengo, hablo por mí, no por Francisco Narváez. Yo estuve en la misma comida del jueves en que se fue anunciado con más de 1.400 personas de la Juventud Radical y fue recibido con entusiasmo. Estuve en la convención y fue recibido con entusiasmo, he recibido apoyos de la Juventud Radical, he recibido invitaciones de Franja Morada para hablar. Mañana a la noche otro grupo de la zona norte de Juventud también me ha llamado. No es cierto que la Juventud Radical no me ha recibido, habrá algún caso puntual, pero no ha sido ni mayoritario, ni siquiera minoritario, una oposición a mi nominación. Bueno, nosotros tenemos testimonios que dicen que sí, pero digo por eso, ¿qué les dice a aquellos que, vamos a ponerlo así, dentro del radicalismo dicen, no, esto va por otro lado, porque obviamente de pasar de negociar con Hermes Wiener a su candidatura hay un giro casi de 180 grados. ¿Qué les contesta usted a aquellos que están confundidos, que se dejan llevar por imágenes y no por realidades? Yo tengo una trayectoria en el progresismo bastante importante, he sido un economista heterodoxo desde siempre, digamos, nunca he militado cerca de la escuela de Chicago, ni del monetarismo, ni del pensamiento neoliberal. Tengo mucho escrito, Nelson, yo tengo archivos, ya digamos, se puede leer lo que he escrito. He estado en contra de la convertibilidad desde el primer día, he estado en contra de las políticas que han generado empobrecimiento. En mis aportes a la discusión sobre cómo combatir la pobreza son conocidas. En la propia campaña de Roberto Labaña, esto de alguna manera pasaba por mí y todo el tema de la vivienda, desarrollamiento de un shock de viviendas, son todas políticas que me alejan de a lo mejor la imagen que puede tener alguien que no ha hecho el trabajo de profundizar las ideas de cada uno. Claro, pero usted sabe que eso pesa. Lo que usted dice es cierto, uno recuerda además su libro con Lustó, pero usted, siendo crítico además de Cosa de Caballo, también formó parte, tuvo responsabilidades en la primera parte del gobierno de Menem, que es el emblemático de lo que fueron estas políticas hoy tan denostadas. No, el Menem de hasta la convertibilidad es un Menem totalmente distinto. Como yo suelo decir, es el Menem con patillas, que hablaba de la austeridad y de la importancia de andar en bicicleta cuando le tocó aumentar la nafta. No podemos comparar la política de Herman González como ministro con la que siguió después. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Es una simplificación que, bueno, pasaron 20 años y yo entiendo que la gente se confunda y como uno estuvo en el 89-90, cae en la definición de los 90. Pero hay una enorme diferencia entre ese Menem que heredó
todas las dificultades que dejó el gobierno anterior con el Menem que siguió después, que era, bueno, el que todos conocimos y el que hoy recordamos. Sí, yo no quiero insistir mucho en esto porque el gobierno también tiene lo suyo, digamos, cuando acuerda con Menem. Pero esto es un elemento a discutir que usted, serán muchos, serán pocos, algunos se lo marcarán porque lo cierto es que más allá de lo que usted marca, aquel Menem sí ya despuntaba con todo el tema de lo que fue la política de los 90, del desguace del Estado y todo eso, ¿no? Que hoy es tan críticamente evaluado. Sí, creo que si uno pone la lupa hay una enorme diferencia en las primeras decisiones de Menem, producto de la necesidad de combatir la hiperinflación, de todo lo que siguió después. Pero yo creo que no tenemos que perder tanto tiempo en esto, yo creo que hay que mirar para adelante, yo creo que hay que ser abarcativo, amplio, entender la participación de los independientes. Esto creo que es lo que un amigo mío denomina el esnovismo progresista, que es más importante con quién te saca la foto que lo que pensás. Realmente a veces el progresismo tiene mucho de esnovismo y creo que hay que no dejarse atrapar por esos criterios. Bueno, claro, yo coincido con lo que usted dice. Ahora, tengo una pregunta de Ismael Bermúdez. Le recuerdo que Ricardo Alfonsín también ha tenido algunas cosas de esto, diciendo, bueno, yo con este no me junto, el límite fulano, mengano, perengano, con lo de Macri, más allá de si se está de acuerdo o no. Diga, Alfonsín también ha tenido actitudes de ese tipo, ¿no? Sí, pero yo creo que se está demostrando que ahora lo que le importa es el poder, que tiene hambre de poder. Generalmente los que se cuidan esto de con quién me saco la foto, en el fondo saben que van a perder y están más preocupados por el futuro que por el futuro lejano, que por el futuro inmediato. Yo creo que Alfonsín ha demostrado con lo de Francisco, con la incorporación mía y con otras actitudes y lo que dicen sus discursos, que está dispuesto a convocar a los independientes que le ayuden a gobernar, y esto creo que es muy importante. Doctor González Fraga, Ismael Bermúdez le va a hacer una pregunta. Vale. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ismael. La pregunta es la siguiente. Usted dijo que una de las prioridades es combatir la inflación. Sin duda. ¿Cómo usted bajaría la inflación sin enfriar la economía, sin atrasar el tipo de cambio, sin bajar sueldos, pagando la deuda como se está financiando con el Banco Central y la ANSES? ¿Cómo usted encararía la lucha contra la inflación? Bueno, como lo decía recién, como lo han hecho todo el mundo, insisto, perdón que lo ponga... Algunos países por ejemplo, Brasil atrasó el tipo de cambio. Brasil es el ejemplo que no di. No, como usted dijo, otros países del mundo, le digo, por ejemplo, algunos atrasaron el tipo de cambio. Ismael. Sí. Brasil es el ejemplo que no pongo, porque Brasil ha combatido la inflación subiendo la tasa de interés. Y ese es el capítulo en el cual nosotros no vamos a entrar. No lo hizo así Perú, no lo hizo así Chile. Por supuesto que hoy todos estos países tienen una moneda apreciada, pero la tienen apreciada porque Estados Unidos está con una política de dólar débil. Pero si usted ve el nivel de apreciación de Perú o de Chile en los últimos 4 años, es mucho menor que el de Brasil y es mucho menor que el nuestro. Y es mucho menor que el de Uruguay. Acá también se apreció la moneda. Pero vamos a los números. Acá se apreció desde enero del 2006 hasta ahora el 35%, exactamente igual que en Brasil. Porque acá apreciamos por inflación y Brasil aprecia por levantar la tasa de interés y generando un ingreso especulativo de capitales. No, la política a la cual yo adhiero y trato de describir es la política que funcionó en Perú, que funcionó en Chile, que funcionó en Colombia, que funciona en muchos otros países y que no tiene nada de atraso cambiario, excepto lo que pasa con el dólar. O sea, uno no puede evitar, si Estados Unidos está en una política de llevar a cero la tasa de interés y en el mundo hay una apreciación del euro, de todas las monedas, hasta el renminbi de China se está apreciando frente al dólar. Entonces eso es inevitable, pero ni bien cambie esa política se puede ajustar como lo demostró Chile y Perú a fines del 2008. Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado es no generar políticas monetarias o monetaristas, si usted quiere, que generen una recesión apreciando el tipo de cambio. Ese no es el capítulo. La manera es conducir las expectativas, ir bajando gradualmente en función de la coordinación de las políticas de ingresos, tarifarias, monetarias. Esto es una tarea muy conocida, no hay que entrar en estos detalles en un programa de la mañana porque son abstracciones bastante complicadas para los oyentes, pero hay que mirar los resultados. Es decir, vamos a hacer como estos países. La concertación que asume en el 90 asumió con una inflación del 28% y la puso en un dígito en 4 años creciendo al 8% con esta política.
política. El Perú de los últimos 10 años tiene el récord de crecimiento en América Latina y la inflación estuvo alrededor del 4 o 5%. Entonces, abramos los ojos. No mencioné a Brasil, porque Brasil justamente por tener una meta de inflación demasiado ambiciosa ha tenido que levantar las tasas de interés. Ese no es el ejemplo nuestro. Muy bien, doctor Javier González Fraga, le agradecemos este contacto con Radio Mitre. Ojalá la campaña tenga estos temas en los lugares donde se deba debatir, con otra extensión y demás, de debate en profundidad. Ojalá la campaña tenga esto, porque esto sí sería una campaña referida a los problemas de la sociedad y no a la descalificación del uno hacia el otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias y esa es nuestra intención. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Mike. Muy amable. El doctor Javier González Fraga, candidato a vicepresidente del doctor Ricardo Alfonsín por Mitre. Vamos ya a las noticias. Auspició este comentario Cienza Argentina. Cumplimos 10 años construyendo la empresa líder que soñamos desde el primer día. Cienza Argentina.